Y a ver, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar con la clase práctica que está relacionado al sistema operativo de Windows, ¿ya? Al sistema operativo de Windows. Entonces, las clases anteriores hemos estado viendo definiciones acerca de lo que es el sistema operativo de Windows, pero el día de hoy vamos a trabajar toda la parte práctica. Entonces, cuando yo, por ejemplo, a ustedes yo les mencionaba el escritorio de Windows. ¿Cuál es el escritorio de Windows? Todo a veces, cuando a veces uno va a ingresar a la computadora. Esta es la primera pantalla que tú vas a encontrar cuando vas a trabajar con Windows. Esta es la primera pantallita. Esta es la primera pantalla que tú encuentras, mira. Esta es la primera pantalla. Profesor, en esta primera pantalla, ¿cómo se llama esta primera pantalla, profesor? Esta primera pantalla que tenemos aquí, mira, toda esta primera pantallita, ¿cómo se llama? Esta primera pantalla, ¿cómo se llama? Se llama el escritorio de Windows. Esta es la primera pantalla del escritorio de Windows. Correcto, profesor. ¿Y qué tiene el escritorio de Windows? El escritorio de Windows tiene lo que llamamos el menú inicio. Mira, si te das cuenta, acá tiene inicio. Mira, acá dice inicio, dice aquí. En la parte inferior izquierda dice inicio. Entonces tú observas ahí y te aparece ahí, mira, el menú inicio. ¿Ves? Te aparece el menú inicio y aquí te aparecen todas las opciones. Los que cuentan con computadora, normal los que cuentan con computadora, esto de repente ya lo conocen, ustedes ya lo han trabajado ya, mira. Entonces ahí te aparecen todas tus carpetas, tus programas, tus aplicaciones, todo te aparece ahí. Todos tus programas te aparecen, ¿ya? Entonces ahí te aparece todo ahí. Profesor, ese es el menú inicio. Profesor, aquí también yo tengo una barrita de búsqueda. Acá tú puedes buscar en este que aparece como una lupita. Tú puedes buscar ahí el programa que tú desees, la aplicación que tú desees. Entonces ahí tú puedes realizar las búsquedas. ¿Qué más, profesor, tenemos en lo que es la parte inferior? En la parte inferior también lo que tenemos es la barra de tareas. Cuando yo les mencionaba, profesor, ¿cuál es la barra de tareas cuando yo mencionaba, profesor? ¿Cuál es esa barrita de tareas cuando tú me decías la barra de tareas? ¿Cuál es la barra de tareas? La barra de tareas es la siguiente, miren. La barra de tareas es esta parte inferior, miren. Esta parte inferior es la barra de tareas, esta parte inferior, esta parte inferior. Esta parte inferior es lo que llamamos la barra de tareas, esta parte inferior. Esta parte inferior es lo que llamamos la barra de tareas, profesor. Esa es la parte inferior, lo que llamamos la barra de tareas. Y en la barra de tareas, profesor, ¿qué hay en la barra de tareas? En la barra de tareas. ¿Qué hay, profesor, en la barra de tareas? En la barra de tareas, fácilmente, ¿qué es lo que hay? Hay programas, mira, ¿ves? ¿Qué programas yo tengo aquí? Tengo el programa del Google, que tú puedes, ¿el Google para qué me sirve? Me sirve para realizar búsquedas de información. También, ¿cuál es el que tengo, profesor? También tengo el programa de ¿cuál? El Microsoft Edge, el de acá, mira, tú lo vas a observar. Este es el segundo navegador más importante en la actualidad. ¿Cuál es el primer navegador? El primer navegador más importante en la actualidad. El primer navegador más importante es el Google Chrome, por excelencia, porque con él apareció el Internet, con él, como se dice, con él apareció lo que es la navegación por Internet. Luego tenemos lo que es llamado el, el Microsoft Edge. El Microsoft Edge también tenemos ahí, que ganó por excelencia. Entonces, mira, acá tenemos el Microsoft Edge. Vamos a aprender. Mira, si te das cuenta, mi Microsoft Edge tiene un montón de opciones. Mira, si te das cuenta. Eso vamos a ir aprendiendo conforme vamos a ir trabajando en el curso. Te voy a enseñar a trabajar todo lo que son, por ejemplo, extensiones, cómo instalar extensiones en Edge, cómo trabajar con carpetas, cómo organizar tus aplicaciones, pero organizar dónde, en tu navegador. ¿Cómo lo organizas en tu navegador? ¿Qué más, profesor, vamos a aprender también? Vamos a aprender a crear carpetas. Mira, si tú te das cuenta, yo tengo mi información, mira, ve. Yo lo tengo en mi escritorio de Windows, pero yo lo tengo organizado, mira. Yo tengo aquí, ¿qué son estos, profesor? ¿Qué son estos como cuadraditos amarillos, mira, ve? Estos de acá, estos amarillitos. ¿Qué vienen a hacer, profesor, estos? Estos se llaman carpetas. Entonces yo abro aquí, mira, por ejemplo, mira, yo tengo mi información organizada, mira. Dentro de cada carpeta están todos mis archivos. Por ejemplo, este es el primer semestre que yo voy a trabajar, semestre 2021-1. Ingreso ahí y acá está toda mi información organizada, mira, te das cuenta. Por ejemplo, con ustedes, ¿qué llevamos? Informática, Internet, computación. Entonces ahí tengo, mira, ve, semana 1, semana 2, semana 3 y todo está organizado. Entonces, en el curso vamos a aprender a organizar tu información. Y dentro de cada semana, ¿qué hay, profesor? Hay información, mira, hay un archivo de Word, hay un archivo de PDF, hay un archivo PowerPoint y así sucesivamente. ¿Qué archivos también manejamos, profesor, aquí? También manejamos los archivos Excel, mira, sus correos electrónicos. Mira. Correos electrónicos, ¿dónde yo lo trabajo? Lo trabajo en archivos de Excel. Ahí lo tengo organizado, este archivo.
Entonces, profesor, ¿cómo lo trabajamos ahí? Entonces, ¿las carpetas para qué me sirven? Me sirven para organizar mi información. ¿Y estas carpetas, profesor, dónde están? Dentro de mi sistema operativo Windows. Todo lo que tú ves o lo que tú observas es el sistema operativo Windows. A eso le llamamos sistema operativo Windows. ¿Y qué contiene, profesor, el sistema operativo Windows? Contiene las carpetas. ¿Qué también contiene, profesor? También contiene iconos, ¿no? Programas. Acá están, mira. Estos programas que tú observas aquí, mira. El programa del Excel, el programa del PowerPoint, el programa del Word, el programa del Access, el Zoom y diferentes aplicaciones más. ¿Ya? Esas son las aplicaciones más conocidas por excelencia. Pero también, profesor, ¿qué podemos trabajar en el sistema operativo Windows? ¿Yo qué observo en el sistema operativo Windows? Si tú te das cuenta, aquí en la parte superior hay una opción que dice este equipo. Dice este equipo. Entonces tú le das clic donde dice este equipo. ¿Y qué pasa, profesor, cuando tú le das clic en este equipo? Cuando tú le das clic te aparecen estas unidades de aquí. Eso me habían preguntado la vez pasada, profesor. Acá nosotros tenemos el disco C, el disco D y lo que llaman también el disco E. ¿Ya? Profesor, acá tenemos, mira, estos tres discos. En algunas computadoras, profesor, hay disco E, disco F, disco G, disco H, diferente, ¿ya? Sino que en mi computadora trabajo en esos discos. Profesor, pero en este disco C, ¿qué se guarda, profesor, en este disco C? Las preguntas. En este disco C se guarda el sistema operativo. El sistema operativo. El sistema operativo. Entonces, profesor, cuando alguien me dice se malogró mi computadora, ¿qué es lo que está fallando mi sistema operativo? ¿Qué es lo que está fallando? Está fallando mi sistema operativo. ¿Qué disco está fallando, profesor? Está fallando el disco C. Está fallando el disco C, profesor. Está fallando el disco C. ¿Por qué? Porque mi sistema operativo, ¿dónde se aloja, profesor? Se aloja en mi disco C. En mi disco C. Ahí se aloja mi sistema operativo. ¿Ya? Por eso cuando tú te ¿cuál es una buena forma de trabajar? En el disco D guardar tu información. Siempre se acostumbra en el disco D guardar la información. Siempre se acostumbra. Es una buena costumbre guardar en el disco D tu información. ¿Ya? Entonces es una buena recomendación. El sistema operativo se guarda en el disco C y en el disco D siempre es recomendable guardar la información. ¿Ya? Correcto. ¿Qué más, profesor, tenemos aquí? Si te das cuenta, tenemos aquí una opción que dice unidad de DVD RW, profesor. ¿Eso para qué servirá, profesor? Esta unidad que tú observas aquí en las computadoras, ¿qué vienen a hacer? Es lo que llamamos la lectora. Es lo que llamamos la lectora. ¿La lectora para qué sirve, profesor? Su mismo nombre dice lectora. ¿Para qué sirve? Sirve para que pueda leer lo que llamamos los CDs, los DVDs, los Blu-ray. En algunos casos también hay opciones para trabajar con Blu-ray, pero en este caso mi computadora solo lee tanto CDs como DVDs, ¿ya? Entonces, para eso me sirve. ¿Y yo cómo me doy cuenta, profesor, qué es esto? Porque mira, aquí te aparece el icono, mira, te aparece este icono y arribita como un disco y ahí dice DVD. ¿Ya? Entonces, por eso yo me doy cuenta que ahí es donde yo voy a poder leer mis discos. ¿Qué más, profesor, tenemos aquí? Aparte de eso, profesor, ya observamos esta primera parte, correcto. Ya observamos todo lo que son disco C, disco D y el disco E. ¿Qué más también tenemos, profesor, en esta parte de aquí? Lo fundamental que yo siempre les digo a ustedes. Profesor, cuando nosotros vamos a trabajar con el sistema operativo Windows, tienen sus elementos importantes, mira. Dentro del equipo, ¿qué elementos encontramos, profesor, dentro del equipo? Encontramos las descargas, los documentos, el escritorio, las imágenes, la música, lo que está de moda, el objeto 3D, los videos y los discos que ya te expliqué ya. Entonces, profesor, yo siempre veo que algunos me dicen, profesor, he descargado una imagen. ¿Dónde se guarda, profesor, esa imagen que tú descargas de internet? Aquí, mira, ve, en esta parte que dice descargas. Aquí en descargas, aquí se guarda, en descargas, profesor. Mira, te voy a dar una muestra, mira, acá tengo descargas, me voy aquí en descargas, si te das cuenta, yo acá he descargado varias imágenes, mira, ¿ves? Acá yo tengo toda, mira, mi descarga, todos mis archivos de descarga, que yo descargo, ¿lo puedes observar ahí? Entonces, yo, por ejemplo, yo he descargado, el día de ayer descargué imágenes, mira, ¿no? Que está un poco ahí, espérate. El día de ayer yo he descargado imágenes, mira. Cuando tú descargas una imagen, también te voy a enseñar, cuando lleguemos a la parte de sistemas operativos, en la parte de navegadores que diga, ahí te voy a explicar todo cómo se descargan archivos y todo tipo de archivos, te voy a enseñar a descargar, y cómo se descarga, cuál es la forma correcta de descargar un archivo. Entonces, mira, acá tienes estos archivos de imágenes que he descargado, archivos de Excel que he descargado, ¿y dónde se ha guardado, profesor? En descargas, ahí se guarda, ¿ya? Entonces, ahí se guarda cuando tú descargas de internet.
Profesor, ¿qué también tenemos aquí? Yo observo también aquí que tú tienes una carpetita que se llama documentos, correcto. En esta carpetita documentos, ¿para qué servirá, profesor? En esta carpeta documentos, su mismo nombre dice, en esta carpeta de documentos, por defecto, ¿qué se guardan? Se guardan los archivos de Word, los archivos de Access, los archivos de PowerPoint, de repente hay algún archivo de PowerPoint, algún PDF de repente, se guardan por defecto. O sea, tú guardas un archivo, de frente se va a donde dice documentos, ahí se guarda por defecto. Ahí se guarda por defecto tus documentos, ya sea tu Word, tu PowerPoint, tu Excel, tu Access, etc. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? ¿Qué más tenemos? Tenemos también lo que es el escritorio. Profesor, ¿qué es el escritorio? El escritorio es la parte de aquí, mira, el escritorio, como yo le digo, ¿el escritorio cuál es? Cuando yo le diga, vamos al escritorio, el escritorio es la primera pantalla. Esto es el escritorio. El escritorio, esta es la primera ventana. Esta primera ventana, cuando tú ya estás, cuando vas a trabajar con tu sistema operativo, a esto le llaman escritorio de Windows, ¿ya? A eso le llaman escritorio de Windows. Escritorio de Windows. ¿Qué más, profesor, tenemos? Tenemos mi carpeta imágenes. Mira, acá también, mira, tú puedes, cuando tú vas a realizar un guardado, tú lo puedes direccionar o que se guarde ¿dónde? Que se guarde en imágenes. Yo tengo, por ejemplo, acá todas mis imágenes. ¿Ves? Yo tengo todas mis imágenes que he guardado, ¿ves? Todas mis imágenes que he guardado. También lo tengo organizado por carpetas. Mira, por ejemplo, acá mis banderas, ¿ves? De los países lo tengo organizado aquí, para hacer mi información. También tengo, por ejemplo, mi carpeta de diplomas. Acá tengo mi carpeta de diplomas. Tengo de marcas. ¿Ves ahí? Por ejemplo, ahí tengo carpetas, están organizadas. Acá me falta organizar todavía información. Y ya está, nada más, ¿ya? Y acá tengo, por ejemplo, gráfico, también lo organizo por carpetas. Acá tengo todas mis fotos, ¿ya? Entonces, ahí te das cuenta, yo ahí lo tengo organizado, ¿ya? Lo tengo organizado toda mi información, mis imágenes. Acá, música casi no mucho, música no tengo, música está vacío, casi como yo lo escucho por internet, todo normal. Los objetos 3D también, y los videos que vienen por defecto. Por ejemplo, cuando a veces yo realizo grabaciones, lo grabo por acá, mira, lo grabo aquí mis videos, lo grabo ahí, están todas mis grabaciones, ¿ya? Están todas mis grabaciones y nada más. Eso es lo fundamental que tiene el sistema operativo de Windows. Entonces, eso es lo que tú tienes que conocer por defecto. Cuando tú vas a ingresar a un sistema operativo Windows, tú tienes que saber esto. Tus descargas, para que tu descarga, ¿dónde lo vas? Tu descargas, ¿para qué me sirve? Ahí se guardan mis archivos descargados de internet, mis documentos, ahí se guardan mis archivos de Word, de Excel, de PowerPoint, de Access, mi escritorio de Windows. ¿Cuál es, profesor? Mi escritorio de Windows es la ventana principal, correcto, profesor, también ya te entendí esa parte. Luego tengo mis imágenes, ahí se guardan todas tus imágenes. Tú de repente quieres guardar una imagen, se guarda ahí también si quieres. Mi música, de repente quiero descargar de internet, lo guardo aquí donde dice música. Mis videos, lo guardo aquí. El disco local C, profesor, ¿para qué sirve, profesor? El disco local, acá lo voy a colocar, ¿ya? El disco local C, como les había explicado, el disco local C, ahí es donde se guarda el sistema operativo de Windows, ahí se guardan todos los programas o las aplicaciones. En el disco local C se guarda el sistema operativo, se guardan las aplicaciones, los programas, etc. En cambio, en el disco local D siempre se aconseja ahí guardar la información. Mira, por ejemplo, acá tengo disco local D, yo tengo guardada mi información, mira, ¿ves? Ahí yo tengo guardada mi información, ¿vale? Ahí tengo toda mi información guardada, ¿ya? Si te das cuenta, ahí tengo toda mi información guardada. ¿Qué otro punto importante, profesor, también en un sistema operativo de Windows que uno debe conocer, profesor? ¿Cuál es otro punto importante que uno debe conocer? El panel de control también, profesor. Mira, que yo veo que la mayoría no lo conocen, lo tienen ahí, pero no lo saben utilizar. Mira, si tú te das cuenta, yo ingreso por aquí, mira, voy a ingresar aquí en el menú inicio, voy a ingresar, puedo ingresar acá, o acá puedo escribir, por ejemplo, escribo panel de control, mira. En la cajita de búsqueda, mira, acá dice, escribe aquí para buscar, colocas panel de control, y te vas a ir ahí, ¿ves? Panel de control, te sale aquí panel de control. Y ahora vamos a entrar a esta opción del panel de control. Eso también yo veo que la mayoría no sabe para qué nos sirve el panel de control. Esta ventana de aquí, el panel de control. ¿Ya? Entonces, el panel de control. Ahí el panel de control. ¿El panel de control para qué servirá, profesor, el panel de control? El panel de control sirve más que todo para qué? Para poder administrar como se dice mi información. Mira, por ejemplo, vamos a imaginar que yo quisiera saber las propiedades de mi sistema. Yo acá tengo una opción que dice sistema, mira. Doy clic donde dice sistema, mira qué es lo que va a pasar. Esperas que cargue un ratito, en sistema, esperas que cargue un ratito, esperas que cargue un rato y te va a salir la información de lo que tiene tu sistema.
Eso es lo fundamental que tú tienes que saber qué es lo que tiene tu sistema. Mira, por ejemplo, alguien te pregunta, un compañero, alguien, tu técnico de repente, o alguien que tú te vas a arreglar tu computadora, las 3 preguntas claves, ¿cuáles son? Que siempre te van a preguntar. Tu procesador, como yo siempre les digo, tu procesador, eso es lo fundamental. ¿Cuál es tu procesador que tu computadora tiene? Mi procesador en el caso mío es un Pentium Dual Core, mi Pentium Dual Core. Profesor, el mío no es un Pentium Dual Core, el mío es un Core i3, el mío es un Core i3 de repente. Algunas máquinas es un Core i3. Profesor, el mío no es un Core i3, el mío es un Core i5. Es el procesador, es un Core i5. Profesor, el mío no es un Core i5, es un Core i7. Y así, ¿ves? Entonces, eso te van a preguntar, ¿cuál es tu procesador? Core i3, Core i5, Core i7 o procesador Dual Core de repente, Dual Core o Core el Duo. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más tengo? Ya. Ahora, ¿qué más tengo, profesor? También tengo lo que es la memoria RAM, mira, si se dan cuenta acá tengo lo que llamamos la memoria RAM. Tenemos la memoria RAM, mira, tenemos aquí lo que llamamos la memoria RAM. La memoria RAM lo tenemos aquí, mira. ¿Cuánto es mi memoria RAM que tiene mi computadora? 4 GB. La memoria RAM que yo tengo son 4 GB. Es 4 GB la memoria RAM, profesor. ¿Y de cuánto puede ser, profesor, la memoria RAM, profesor? ¿De cuánto? ¿Podrá ser de 4 GB siempre? No. Puede ser de 2 GB, de 2 GB, puede ser de 4 gigas. Profesor, ¿y qué es el giga? El giga es la unidad de medida, es lo que mide la unidad de medida. También tenemos 8 gigabytes y también tenemos 16 gigabytes. Eso es lo más comercial, que manejan la memoria RAM. 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas y 16 gigas, correcto. Y entonces, ahora, ¿qué otro punto importante también que tienes que saber aparte del procesador y de la memoria RAM, profesor? ¿Qué también tengo que saber? El tipo de sistema. Te preguntan, profesor, ¿cuál es tu sistema operativo que tú estás trabajando? Profesor, mi sistema operativo es ¿de cuánto? De 64 bits. Esto es lo fundamental. Cuando tú vas a instalar un programa, cuando tú instalas un programa, siempre te va a decir, ¿vas a instalar para un sistema operativo de 64 bits o de 32 bits? Profesor, ¿qué significa 64 bits? 64 bits, mira, 64 bits, ¿cómo se representa, profesor? 64 bits. A ustedes les van a enseñar en los demás cursos. 64 bits se representa así, mira, X, 64. Y cuando te digan, por ejemplo, 32 bits, cuando te digan 32 bits, ¿cómo se representa, profesor, el 32 bits? El 32 bits, ¿cómo se representa? Como X, 86. Y profesor, ¿y qué significa esto que escribes X64 y X 86? Este viene a ser la arquitectura. La arquitectura, he llamado la arquitectura de quién? ¿La arquitectura de qué es eso, profesor? ¿La arquitectura de qué? ¿La arquitectura de quién? La arquitectura del procesador. La arquitectura del procesador. La arquitectura del procesador. Entonces, profesor, actualmente, ¿cuántas arquitecturas tenemos? La arquitectura de x86, la arquitectura de x64, x86, y la nueva arquitectura que está de moda actualmente es esta de aquí, que ustedes deben ir conociéndolo ya. Como ustedes ya son, la arquitectura ARM. Esta es la arquitectura que va a revolucionar el mundo, la arquitectura ARM. Que todavía Perú no llega todavía a esta arquitectura. Está en Estados Unidos, en Japón, en Rusia, está en esos países, está esa arquitectura ARM. En Perú solo tenemos X64 y X86. ¿Ya? Entonces, eso es lo básico que ustedes deben saber, ¿ya? Entonces, lo básico que deben saber y deben conocer acerca de un sistema operativo. Entonces, jóvenes, esa sería la parte relacionada a todo lo que tiene que ver con la parte del sistema operativo. Hay más opciones, pero en eso nos vamos a centrar el día de hoy.